Bienvenido, bienvenida a esta primera entrega del curso 100% práctico Declaración Jurada Renta 2018. Les habla Mario Gárate, el director de Mac Virtual Academia, para hacerles la primera entrega de nuestro tema número 1 sobre el curso de Declaración Jurada Renta 2018. Pero antes de ello vamos a hacer una visita a nuestra academia virtual para que ustedes conozcan los cursos que normalmente pues, tratamos y colocamos, y ustedes pueden acceder desde cualquier lugar, desde donde estén conectados a internet, para poder ver justamente cuáles son los temas, los cursos que desarrollamos en esta academia virtual. Dentro de estos podemos observar, tenemos acá un catálogo. Respecto a contabilidad, hemos tenido ya algunos cursos como auditoría de sistemas. Cuando uno entra a cualquiera de estos cursos va a poder analizar el catálogo de todas las lecciones que se van a ir desarrollando o se van colocando aquí para que puedas tener acceso al material, puedas también realizar algunas actividades que se piden como trabajos prácticos, y al final obviamente vas a tener tu certificación producto de haber seguido regularmente cada una de las lecciones prácticas a través de la herramienta poderosa que es el Internet. Dicho de esto, vamos a continuar entonces con nuestra presentación del curso 100% práctico Declaración Jurada de Renta 2018. Nuestro objetivo principal es básicamente que ustedes conozcan cuáles son las áreas que requieren especial atención para evitar algunas infracciones y sanciones o contingencias tributarias al llenar su respectiva declaración, enfocándonos básicamente en la declaración jurada de renta para empresas, es decir, estamos hablando del tema de rentas de tercera categoría. Y los temarios a desarrollar consisten en 4 enfoques principales. En primer lugar, estaríamos tratando los principios de contabilidad generalmente aceptados con aplicación tributaria. Luego, la aplicación práctica de la NIF 15 sobre el tema novedoso del reconocimiento de ingresos. En tercer lugar, los asientos contables relacionados al cierre del ejercicio 2018. Y por último, tocaremos un caso práctico integral de la determinación del impuesto a la renta. Quien habla, Mario Gárate, es docente universitario de la Universidad de las Peruanas, de la Universidad Peruana Unión, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa y gerente general de MAC Consultores, Asesoría y Sistemas. Este curso, si bien es cierto, se realiza bajo la modalidad presencial, también lo estamos realizando bajo la modalidad virtual con el acceso a nuestra plataforma virtual, donde tú vas a tener el contenido de las lecciones a través de videotutoriales o clases online que vamos a permitir para que ustedes puedan interactuar con el expositor. Al término de todo este curso vas a tener tu certificado de participación y la posibilidad de tener todo el material directamente conectado de nuestra plataforma y a su vez ingreso a una bolsa de empleos para poder recomendarte a las empresas con las cuales nosotros laboramos. Muy bien, sin antes entonces comenzar, vamos a iniciar dándote la bienvenida y comenzamos. Tema número 1, los principios de contabilidad generalmente aceptados para la aplicación tributaria. Observamos en nuestra parte superior derecha un árbol, y este árbol, si quisiéramos que los frutos sean los mejores, ¿por dónde tendríamos que iniciar o cultivar? ¿Por los frutos o por otro lugar del árbol? ¿Qué piensas? Correctamente, deberíamos preocuparnos por las raíces,
porque si este árbol es alimentado, nutrido en sus raíces, cultivado desde la semilla, seguramente crecerá frondoso y dará muy buenos frutos. Y caso contrario, también sucederá lo antagónico. Si no lo cuidamos, si no nos preocupamos en las raíces, entonces este árbol al final, sus frutos serán no los más esperados. Así también la contabilidad, con uno de sus frutos, que es la información para las entidades de la administración tributaria, la información que se presenta cada año a través de lo que se denomina la declaración jurada de renta, esta está en función a las raíces de esta información preparada. Y esas raíces, analógicamente, es el conocimiento de los cimientos de esta estructura informativa. Estamos refiriéndonos a los principios contables generalmente aceptados. Es decir, cuán importante, antes de preocuparnos en los resultados, es preocuparnos en las raíces. Si cimentamos bien este conocimiento, es muy probable que nuestros frutos también serán exitosos y serán los más esperados, los más beneficiosos para todas las partes que intervienen en estos requerimientos, llámese la determinación de la renta de cada año de cada empresa. Muy bien, entonces, dicho esta introducción, vamos de lleno a entrar en el tema de los principios. ¿Por qué las reglas contables se denomina principio de contabilidad generalmente aceptados? Para esto es necesario que tengamos que analizar la etimología, es decir, el origen de las palabras. La primera palabra que conforma estas siglas, P de principio. Un principio normalmente es un rector, es una guía, es un vector que nos va a permitir guiarnos, servir de fuente de orientación para lograr un resultado esperado. Un principio nos va a dar una norma, una guía a seguir, una regla que adoptamos como guía de acción. El principio entonces se convierte en un vector que nos va a permitir saber el norte, hacia dónde tenemos que dirigir. Es como una brújula que nos va a permitir el camino hacia dónde llegar en nuestro destino. Ahora, contablemente, la contabilidad se norma a través y se guía a través de los principios de contabilidad que son generalmente aceptados. ¿Por qué general? Porque su uso es obviamente común, es frecuente, su uso es aceptado y nos va a dar una buena determinación a seguir, porque en donde vayamos, en el país en que estemos, todos vamos a guiarnos por unos principios fundamentales que nos van a permitir la buena práctica de una aplicación contable aprobada como una buena y prevaleciente costumbre de una regla a seguir. Por lo tanto, por eso es que nosotros debemos considerar el uso de los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué efectos o cualidades tienen los principios de contabilidad generalmente aceptados? Bien, en este aspecto tenemos que notar que si queremos tener buenos resultados, justos, equitativos y comprensibles, tenemos que cimentarnos en una aplicación regular de estos principios desde la contabilización uniforme de las operaciones de las empresas en periodos consecuentes, es decir, comparables de periodo a periodo, y de esta manera los resultados, siempre basados en la aplicación correcta de estos principios de contabilidad, nos van a permitir también tener resultados equitativos y comprensibles, de manera que la información que demos a las entidades que requieren nuestra información, como en este caso, una de ellas, la administración tributaria, también tendrá el sentido de equidad y también el sentido de ser comprensible y entendible, porque será expresada
bajo los principios generalmente aceptados de la contabilidad. Entonces, un efecto es que vamos a tener una buena declaración que nos evitará probables situaciones no deseadas en cuanto a contingencias tributarias en una ulterior fiscalización. De lleno entonces empezamos con nuestro primer principio, el principio conocido como equidad. Es un principio fundamental que nos va a permitir que esta balanza que observamos no esté desequilibrada como la observamos, sino mantenga un equilibrio entre las partes intervenientes, tanto los intereses que normalmente están contrapuestos tengan el sentido de que no se está beneficiando ni a uno ni perjudicando al otro. El principio de equidad nos va a mostrar que estas reglas de juego de una empresa se mantienen en equilibrio, sin perjudicar a ninguna de los intereses particulares que se puedan generar un conflicto al mostrar seguramente un beneficio o un perjuicio a alguna de las partes, porque siempre este principio nos va a mantener que debemos mostrar una información contable, equilibrada y justa. Si nosotros logramos el equilibrio, no vamos a tener entonces la preocupación de tener alguna probable sanción o alguna probable situación que no nos agrade desde el punto de vista tributario. Por eso este principio de la equidad demuestra que debemos ser equitativos en la contabilidad. Este principio, sinónimo entonces de la balanza, de la justicia, de la imparcialidad, nos tiene que tener como un postulado básico. Este postulado básico nos indica que la información contable que preparemos respecto a los terceros y a la propia empresa, en cuanto a nuestros frutos, que son los estados financieros, reflejen equitativamente los intereses de ambas partes, de manera que no perjudiquemos a ninguna de ellas, sino, por el contrario, tengamos la posibilidad de presentar información sin favorecer o desfavorecer a nadie en particular. Esto es lo que nos concierne al principio de equidad. Ejemplo, si hemos recibido una factura el 21 de octubre de 2018 por 45,000 soles, más IGB, por un total entonces de 53,100, para realizar una campaña publicitaria por el periodo del 1 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019. Según los estudios efectuados, el incremento de las ventas se va a realizar a partir del 1 de diciembre y lo que ha sido constatado con los hechos. La pregunta sería, ¿por cuál suma y a partir de qué fecha se debe aplicar los resultados? Nuestra respuesta es que a partir del mes de diciembre, porque a partir de ahí generamos los resultados, producto entonces del efecto de la campaña publicitaria. Y entonces a partir de ahí, este gasto también tiene que ser contabilizado, es decir, los 45,000 lo dividimos en 3 partes y entonces estos primeros 15,000 lo vamos a aplicar como gasto en diciembre, porque es a partir de ahí donde obtenemos los resultados. Y el resto, los 30,000, lo vamos a diferir para el siguiente año. Muy bien, entonces ahí vimos un ejemplo de ser equitativo. No podemos mandar al gasto por el hecho de que recibimos la factura en el 2018 y contabilizar como gasto de publicidad los 45,000, todo en el ejercicio 2018, porque no es equitativo ni justo, porque la campaña recién da sus frutos a partir normalmente del mes siguiente de iniciada esta, es decir, en diciembre, y tiene un efecto de 3 meses. Por lo tanto, no podemos contabilizar como gasto todo en el año 2018. Segundo principio que tenemos que analizar es el principio de partida doble. Los hechos económicos, jurídicos de una empresa siempre van a estar relacionados
a un registro contable. Y este registro contable siempre tiene que dar lugar a una ecuación contable. Siempre tiene que dar lugar al cargo y al abono. Estos tienen que ser siempre balanceados y cuadrados en cada movimiento contable que realizamos. Por lo tanto, el principio de partida doble o dualidad se basa en un método de que no hay deudor sin acreedor, no hay un cargo sin abono, no hay acreedor sin deudor. Esta duplicidad presenta siempre una igualdad entre las sumas que figuran tanto en el debe como en el haber y nos va a permitir una comprobación de la igualdad de las registraciones contables de manera que siempre se guarde el equilibrio. Este principio nos va a regir que todas las operaciones que realiza una empresa se rigen sobre los principios de partida doble y para esto es necesario conocer también que cuando una cuenta es de activo y esta se incrementa, esta cuenta de activo se va a cargar. Por el contrario, cuando una cuenta de activo disminuye, esta siempre se va a abonar. A su vez, por antonomía, la cuenta de pasivo, cuando aumenta, se va a abonar y cuando disminuye, se va a cargar. Entonces, estas reglas aplicadas también a las cuentas de patrimonio, a las cuentas de ingresos y a las cuentas de gastos, nos va a permitir mantener el equilibrio en un registro de la operación, de manera que estemos cumpliendo el principio de partida doble. Por ejemplo, si pagamos a un proveedor, tenemos acá, hay dos situaciones. La primera pregunta es, ¿quién recibe el pago? Normalmente la respuesta será el proveedor. Entonces nuestra cuenta deudora es proveedores. ¿Por qué? Porque proveedores representa una cuenta de pasivo y esta cuenta de pasivo al estar disminuyendo se debe cargar. Y por el otro lado tenemos a una cuenta de activo, en este caso el dinero, que está representado por una cuenta de caja, que es la cuenta acreedora. ¿Y por qué lo vamos a abonar? Porque cuando una cuenta de activo disminuye, se abona. Y entonces así tenemos la partida doble. Una cuenta que se carga y otra cuenta que se abona. Siguiente principio es el principio del ente. Los estados financieros tenemos que conceptualizarlos de manera que tenemos que separar al propietario de la empresa. Muchas veces confundimos que si el gerente es dueño de la empresa y él retira dinero para su uso o gasto personal, tenemos que considerarlo también dentro de la empresa. Y ahí es también otro de los problemas porque no entendemos que el ente, en este caso la empresa, la entidad, es diferente a la persona y a los bienes o propiedades o patrimonio que ésta tenga. Por lo tanto, también las erogaciones, la salida de dinero referidas a esta persona son diferentes a la entidad, al ente, que es la empresa generadora de las rentas. Entonces, muchas veces, a veces confundimos que es lo mismo, sin embargo, este principio nos indica que el ente, la entidad, la empresa es diferente a la persona y por lo tanto cuando el ente produce la información se debe referir solamente a las propiedades, al patrimonio, a los activos y a los pasivos que tienen que ver para mantener o para generar las rentas de este ente. Entonces, es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta a fin de evitar situaciones derivadas de no distinguir que una erogación es para el ente o a veces es para la persona. Entonces hay que diferenciar eso. El principio de ente, el principio de entidad establece un supuesto de que el patrimonio de una empresa es independiente al patrimonio personal, ¿no? Considerado como un tercero. Entonces, los propietarios son normalmente los acreedores de las empresas porque las han formado y obviamente responden hasta el patrimonio formado, hasta al capital aportado, que nosotros lo tenemos contablemente en la cuenta 50. Entonces, tenemos que separar de la propiedad, del patrimonio de la persona, que puede ser diferente, puede ser mayor o menor, a lo que está en la entidad. Y entonces, al separar esto, no podemos llegar a confundirnos y a contabilizar las operaciones
correspondientes a un tercero dentro del ente o la entidad. Ejemplo, la empresa Miraflores SIRL, dedicada a la compra-venta de textiles, propiedad de Lizardo Alzamora, ha recibido la siguiente boleta de venta. La boleta de venta 1, de fecha 2 de marzo de 2018, del Colegio Particular Santa Catalina por 1.500 soles por la matrícula escolar de su hijo, el hijo del propietario. La pregunta es, ¿deberá ser registrado en los libros de contabilidad del ente empresa Miraflores SIRL? ¿Sí o no? Esta boleta, como se está referido a gastos personales del propietario que son ajenos a la empresa, desde el punto de vista tributario, no corresponde ni es necesario para mantener la renta o generar más renta, de manera que estos gastos constituyen gastos personales y si han sido contabilizados van a ser reparados, de manera que es preferible evitar esa situación a través del reflejo de la realidad al mostrarlo en una cuenta por cobrar diversa a fin de que no lo mezclemos con los gastos propios del negocio, a los gastos personales del propietario del mismo. Entonces, esta es la consideración que tenemos que tomar en cuenta respecto al ente. Siguiente principio que trataremos a continuación es el principio relacionado a los bienes económicos. En los estados financieros, todas las transacciones que realizamos siempre se van a referir a bienes económicos, es decir, a bienes que son cuantificables, a bienes que son materiales o también pueden ser inmateriales, pero tienen un valor económico, es decir, pueden ser susceptibles de tener una valuación monetaria, en el caso de Perú, expresada en soles, de manera que si en el peor de los casos su operación se realizó en dólares, se contabilizará el tipo de cambio vigente para reflejar este bien económico respecto a su valor. Entonces, siempre vamos a tener la posibilidad de poder cuantificar la operación que estemos realizando de manera que pueda estar reflejada en los estados financieros, ya que constituyen bienes económicos. Y se van a registrar entonces todo acto, todo bien que tiene un valor por el intercambio que se realiza a un precio determinado y esto va a constituir o un activo que va a tener incidencia en nuestra caja o puede tener incidencia en las existencias como son las mercaderías o también en los activos fijos. A su vez, todos estos nos van a permitir ejercer un derecho. Entonces, estos bienes económicos nos van a permitir saber cuánto es lo que la empresa posee y qué valor le corresponde a esas existencias, a esos activos, a ese dinero, a esas cuentas por cobrar que tiene. Entonces, las operaciones que realizan las empresas siempre te matan a tener que valuarse en términos económicos. ¿Por qué? Porque representan un valor por el cual nosotros hemos pagado un precio y este precio obviamente nos permite luego su derecho a uso, su derecho a venta, su derecho a mantenerlo en el patrimonio de la entidad. Ejemplo, un caso típico de la aplicación de este principio de contabilidad generalmente es cuando manejamos el tema de los inventarios de las existencias. Básicamente, de repente estamos observando aquí las mercaderías. Estas mercaderías siempre que deben estar controladas en lo que controlamos con el CARDEX o un control físico permanente, llamado así, para determinar siempre el valor de estas existencias en cualquier momento. Es decir, que dada una operación de compra o venta de estas existencias, debería estar actualizado permanentemente y de esta manera tener nuestra evaluación de nuestros inventarios en todo momento. Entonces los sistemas deberían permitirnos controlar este valor de las existencias en cuanto al movimiento de las entradas y las salidas de las mismas a su costo. Entonces, esto estamos hablando
para cumplir básicamente el tema de la evaluación. Otro de los principios que tenemos que tomar en cuenta es la moneda común denominador. Y el hecho de que en el Perú hayan cambiado las monedas, las denominaciones, como las últimas que observamos, que pasamos de un nuevo sol al sol propiamente dicho, es decir, que nuestros estados financieros siempre van a tener que ser homogenizados a través de una moneda que va a permitir ser el común denominador. En este caso, en el Perú, vigente para 2018, la moneda de curso legal, Perú, soles. Entonces, en el Perú, de acuerdo a las normas legales, la contabilidad se tiene que llevar en dicha moneda, es decir, en nuevos, o en caso de Perú, a partir de ahora, o a partir de hace unos años, en soles, en la moneda peruana denominador común, que va a permitir que la información esté estandarizada para poderla comparar, para poderla cuantificar. Entonces expresamos un denominador común. Ahora, la moneda es el único denominador práctico que nos va a permitir el registro de las operaciones de manera que se refieran a los activos, a los pasivos, a los gastos o a los ingresos en cuanto a diferentes periodos. Y esta fluctuación de la moneda en el tiempo nos va a permitir también observar su pérdida de poder adquisitivo, lo que no va a alterar la validez de los principios. Es factible hacer una corrección mediante factores de actualización monetaria a efectos de lograr aproximarse lo más objetivamente posible a una presentación de la realidad de los hechos económicos expresados en los estados financieros. Uno de los principios también que tenemos que tomar en cuenta es el principio denominado empresa en marcha. Salvo expresión en contrario, los estados financieros corresponden a una empresa que está en continua operación, es decir, está con su periodo vigente de año en año, porque las operaciones se están realizando en una empresa denominada en marcha. Entonces, este concepto nos va a permitir determinar que tenemos un organismo vivo que se entiende que debería ir en crecimiento, porque las empresas surgen para poder seguir creciendo de año en año, de periodo en periodo, y tienen una proyección a lo largo del tiempo. Normalmente va a permitirnos entonces que las informaciones que presentamos tienen un efecto comparativo. ¿Por qué? Porque son unas empresas en marcha. Como comentario, podemos decir que esta continuidad de la empresa presume que la empresa va a seguir continuando sus operaciones por un tiempo indefinido y no está limitado ni liquidado en un futuro previsible, salvo que existan siempre situaciones significativas de pérdidas o situaciones de insolvencia o situaciones extraordinarias que son fortuitas que hacen que la empresa ya no pueda seguir, pero caso contrario, se presume que la empresa va a continuar sus operaciones normalmente a través del tiempo sin un límite de finalización. Y una empresa en marcha va obviamente a tener la posibilidad de generar e incrementar sus recursos a través de lo que se llama la posibilidad de incrementar las ganancias y generar mayores resultados acumulados que beneficien a sus propietarios, a sus inversionistas denominados accionistas. Y entonces es importante también conocer su nuevo valor de mercado, es decir, esta nueva valorización contable que permite que estas empresas a lo largo del tiempo puedan seguir creciendo. Y esta información es importante que debe reflejarse entonces en los estados financieros, en la declaración también jurada de renta que también tiene que corresponder a lo mismo. Otro de los principios importantes es la evaluación al costo. Sabemos que la evaluación del criterio de la evaluación del costo nos indica que es un componente básico
de la formulación de los estados financieros. Por lo tanto, esta norma nos tiene que regir en cuanto a las diversas circunstancias que nos permitan conocer cuál es el costo de adquisición, que incluye todos los elementos que integran desde cuando uno hace el pedido hasta cuando uno ingresa o pone en operativo nuestros activos adquiridos, de manera que integran algunos conceptos inherentes para la formación de lo que denominamos la evaluación al costo. Entonces, el principio básico de evaluación al costo implica saber cuáles son esas reglas y criterios que son aplicables para conocer verdaderamente el costo de la adquisición de un activo, de manera que podamos tener su correcta evaluación y de esa manera poder luego saber cuál es el rendimiento esperado de esos activos adquiridos, sean para la venta o sean para el uso. De manera que los activos se van a realizar, se van a registrar al precio pagado en la adquisición. Y esto va a prevalecer como un concepto básico de la evaluación en una empresa en marcha que nos implica continuidad de la empresa en referente al costo. Entonces, esto implica la erogación efectivamente producida y todos los costos inherentes comprometidos y necesarios para la incorporación al patrimonio. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, si uno compra mercaderías, no solamente integra el valor de la adquisición de la factura, sino también, por ejemplo, los fletes, los seguros y todo lo relacionado hasta poner en nuestro almacén en condiciones ya luego de ser vendidos. Entonces, ese principio de evaluación tiene que ser reflejado en la contabilidad. Ejemplo, si tenemos el valor real de un bien que va a variar en el transcurso del tiempo, la contabilidad no refleja ese valor actual porque nos ceñimos al valor adquirido. Si adquirimos un edificio en 50.000 unidades, pudiera ser que después de 2 años se pueda estar vendiendo en 60.000 unidades o en 40.000, dependiendo de la fluctuación hacia arriba o hacia abajo. Pero eso no se va a registrar en la contabilidad porque nosotros normalmente lo tenemos que establecer al valor de adquisición. Entonces, el valor en libros no se muestra el posible valor de venta de los bienes, o sea, la posible tendencia al alza o la baja de estos bienes adquiridos. Se va a mantener a nuestro costo de adquisición. Eso nos indica este principio. Otros principios que también nos regula la información que presentan las empresas es el denominado periodo. Como básicamente nuestra empresa está en marcha, es indispensable conocer que el tiempo, para efectos legales y tributarios y fiscales, es una delimitación temporal denominada periodo, que normalmente corresponde a un ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre. Y entonces este espacio de tiempo llamado periodo nos va a permitir entonces conocer todos los movimientos sucedidos en la entidad en dicho periodo, con exclusión de los periodos anteriores o periodos futuros, para poder realizar justamente una información precisa sobre estos 12 meses que la empresa ha operado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que toda la información siempre corresponde a un periodo determinado. Como comentario, llamemos que particularmente para el caso de la determinación del impuesto a la renta y la distribución de los resultados, por ejemplo, para el ejercicio 2018, en el cual a partir de marzo seguramente ya estaremos presentando las declaraciones, corresponden al periodo de los 12 meses del 2018. Periodos uniformes de tiempo que nos van a permitir una situación financiera del ente y cumplir con las disposiciones legales referidas en este caso al impuesto a la renta que deberemos cumplir con la presentación de la información en este primer trimestre del 2019. De manera que tenemos que segmentar el tiempo y concentrarnos en estos 12 meses del 2018 para poder justamente
presentar la información de la situación financiera y económica de la entidad para efectos tributarios. Uno de los principios que tenemos que tomar en cuenta, un principio muy importante, es el principio del devengado, por el cual las variaciones patrimoniales se tienen que considerar para efectuar un resultado económico y tienen que corresponder al ejercicio por el cual vamos a presentar nuestra declaración, sin distinguir para ello si hemos cobrado o hemos pagado dicho hecho económico. No necesariamente tiene que ver si se ha cobrado o pagado, sino lo que tiene que verse es a qué periodo corresponde, a qué es el periodo devengado corresponde. En la aplicación de este principio, los ingresos o los gastos se deben registrar en el periodo contable a que se refiere, al que corresponde, y seguramente debe estar sustentado en un documento que debe tener justamente la acreditación del desembolso que se hubiera hecho en parte o en ese ejercicio. Y tenemos que entender entonces el término devengar. O sea, devengar significa reconocer, registrar en las cuentas determinada cantidad, ¿no?, que se realizó para una transacción contabilizada, ¿no? Por ejemplo, como los intereses por cobrar sobre un préstamo, y hay que ver, independientemente si se pagaron o no, los intereses devengados, o en las remuneraciones vencidas pendientes de pago, las regalías por remesar, la depreciación de activos fijos, etc. Entonces, este reconocimiento de las cuentas que tienen que afectarse para un periodo determinado, independientemente de su pago o de su cobro, es lo que conocemos con el principio de lo devengado. Debemos tener en cuenta muy bien entonces este principio para evitar alguna contingencia tributaria en la declaración. Ejemplo, se compra mercadería por un valor de 2.000 soles con una factura del 22 de marzo. Esta compra fue al crédito. Obviamente el asiento contable conocido es la 60, 40 y la 42, de manera que la compra de mercaderías está realizada como tal en el periodo de marzo de ese ejercicio. En este caso nos estamos refiriendo al 2018. Otro de los principios, el principio de objetividad. Cualquier cambio, sea en los activos, pasivos, y que también tienen que ver con el patrimonio, se tienen que reconocer formalmente en los registros contables tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esta medida en términos monetarios. Es decir, que cuando yo apenas conozco un gasto, debo contabilizarlo para así mantener nuestra verdadera expresión de la situación, del balance de situación que presenta la empresa, para que pueda ser totalmente razonable y corresponder a la realidad de los hechos acontecidos en la entidad, ¿no? Y entonces este principio de objetividad nos va a permitir entonces manifestar rápidamente toda la información en el momento en que la conocemos. Este principio de objetividad nos va a permitir entonces evaluar todos los hechos y las actividades económico-financieras que participan en la empresa libre de perjuicios. Entonces los estados financieros tienen que reflejar razonablemente las actividades razonadas realizadas para posible verificación por parte de terceros y teniendo que ser objetivos en cuanto a la evidencia que respalda las operaciones, es decir, tiene que estar sustentada en los documentos mercantiles o ahora denominados comprobantes de pago convencionales que van a acreditar justamente la certidumbre de los hechos contabilizados, de manera que esto nos indica que cada hecho económico tiene que tener su correspondiente sustento documentado en los archivos correspondientes de la entidad. Por lo tanto, tenemos que siempre guiarnos por el principio de objetividad. Ejemplo, una variación del tipo de cambio de una moneda extranjera a una fecha a otra tiene que ser también considerada en la contabilización para poder justamente establecer algunas variaciones o ajustes por la diferencia de cambio, sea hacia arriba o hacia abajo. Y entonces tener en cuenta las variaciones de la cotización de los títulos, como las acciones, las estimaciones probables de la incobrabilidad
de las cuentas por cobrar también, ¿no? No vaya a ser que el caso de que la información que ponemos en el balance de situación aparentemente refleje situaciones de o que todo está cobrado, sin embargo, la empresa tiene ciertas facturas de ciertos clientes como cobranza dudosa, y sin embargo no están apareciendo en el periodo contable de cierre, y de repente en el siguiente periodo la empresa se da cuenta que no fueron contabilizados y pretenda que se realicen la provisión de cobranza dudosa. Sin embargo, la entidad financiera y la entidad tributaria va a apelar dicha situación por cuanto no se contabilizaron oportunamente y no se manifestó la realidad objetiva de que era un incobrable en el año en que sucedieron los hechos. Entonces es importante ser objetivos, no confundir las situaciones realizadas en diferentes periodos. Otro de los principios importantes que tenemos que tomar en cuenta para hacer nuestra declaración, el principio de la realización. Los resultados económicos se van a registrar cuando son realizados o cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde un punto de vista legal, ¿no? De un punto de vista de la práctica contable. Es decir, hay que tomar en cuenta que todos los riesgos inherentes a la operación tienen que ser considerados para efectos de una adecuada contabilización. Y entonces, este principio nos va a regir el principio del concepto de lo realizado y también del principio de lo devengado. Entonces, al tener en cuenta que todos los hechos económicos tienen que ser contabilizados desde un punto de vista de tomando en cuenta las prácticas comerciales también aplicadas a la realización de los eventos económicos que se dan en la empresa. Con respecto a las operaciones de compra-venta, se considera vendido un bien cuando se concreta la entrega de la mercadería o es puesta a disposición de un comprador, lo que permite atribuir objetivamente su correspondiente costo. Y estas operaciones de la atribución de resultados dependen del tiempo, los gastos y los ingresos se van a mantener como activos en tanto que luego se conviertan en resultados. Entonces esto nos indica el principio de realización. Ejemplo, las transacciones internas que no modifican la estructura de los recursos, o sea, los activos o sus fuentes, los pasivos, como la determinación del costo de fabricación, conformado por los elementos ya conocidos, materia prima, mano de obra y costos de fabricación, se tienen que evidenciar contablemente cuando los recursos indicados se van a implicar para generar un producto terminado o un producto elaborado. Entonces, esas transacciones internas tienen que formar parte del costo de producción. Otro de los principios importantes que tenemos que tener en cuenta al formular nuestra declaración es el principio de prudencia. Va a significar que cuando tenemos que elegir entre dos valores, por ejemplo, para un elemento del activo, normalmente se tiene que optar por el más bajo. O sea, el contabilizar de modo que nuestra participación del propietario sea menor. Este principio generalmente nos indica que tenemos que tener el principio de prudencia porque las pérdidas se tienen que registrar cuando se conocen y las ganancias solamente las vamos a registrar cuando se hayan realizado. Entonces, esto nos indica el principio de prudencia. Como comentario, podemos decir entonces que el contador, cuando tiene dos o más opciones para contabilizar, tiene que tomar en cuenta el menor valor para poder ingresar a la contabilidad y tener una mejor razonabilidad en la presentación de los hechos económicos. Las pérdidas entonces deben ser atribuidas una vez que se tenga la evidencia respaldatoria de que las han producido, una prueba que nos complementa con el principio de objetividad. Y en cuanto a las ganancias, que los hechos son verificables cuando tenemos la medición objetiva y la seguridad razonable de que se han materializado estas ganancias, no antes, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos complementar. Ejemplo, si se cuenta con mercaderías
que a los 30 días de su compra se incrementó el precio de adquisición en un 20%, no debe aumentar los libros, el valor del inventario, ni reconocer estas utilidades porque estas no se han realizado, están todavía en poder de la empresa. Únicamente se va a reconocer la utilidad en el caso de su venta. Eso nos indica entonces el principio de prudencia. Principio de uniformidad. Los principios generalmente aceptados tienen que ser aplicados de ejercicio de periodo en periodo para mantener una comparabilidad a través del tiempo. Es decir, tienen que ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. No podemos aplicar un principio diferente para cada periodo, porque eso alteraría justamente el hecho de poder comparar los estados financieros y estaríamos brindando una información errónea a los entes usuarios de esta información, dado el caso de las declaraciones a la entidad administradora de las actividades tributarias que realiza la empresa. Por lo tanto, tenemos que mantener un principio uniforme en cuanto a la aplicación de los principios. Entonces, una vez elegido un método, por ejemplo, contable, para una evaluación determinada de las existencias, deberemos mantenerla a través del tiempo, salvo que expresemos una dificultad de poder seguir haciéndolo. Más al contrario, a través de notas en los estados financieros, haremos la respectiva aclaración para que el que lee la información económica financiera de nuestra empresa pueda tener esa situación de por qué no hubo la uniformidad en un determinado periodo, porque caso contrario estos deben ser expresados en forma uniforme de periodo en periodo para poder comparar todos los diversos rubros sin mayor obstáculo. Entonces eso nos indica el principio de uniformidad. Ejemplo, si hubiera cambios en los principios de contabilidad generalmente aceptados en los métodos de aplicación, como por ejemplo el cambio de método de evaluación de las existencias, de primero estar en PEPS, o sea, primero sin entrar, primero salir, y luego lo cambiamos a primero ponderado, entonces tenemos que hacer llegar vía notas a los estados financieros el por qué se hizo ese cambio, en base a qué se sustentó ese cambio de método, para que se pueda tener la correspondiente opinión acerca de esta variación en la uniformidad de los métodos aplicados respecto a la evaluación de las existencias. Otro caso es también, por ejemplo, el caso de los préstamos obtenidos en un banco, que una empresa industrial para incrementar su capital de trabajo ha generado intereses y estos han sido contabilizados aplicando un principio de vengado, usualmente a gastos del periodo. Pero si el préstamo ha sido obtenido por una empresa agraria para apoyar el financiamiento de una campaña agrícola, cuya cosecha ha de obtenerse en un siguiente periodo o en un siguiente ejercicio, los intereses se van a ver diferidos a través de una cuenta 23.6, cultivos en proceso, para aplicarlos cuando se venga la cosecha. Entonces acá hay diferentes criterios que se tienen que tomar en cuanto al principio de uniformidad. Por último, para terminar la clase de este día, vamos a terminar con el principio de significación o importancia relativa. Al ponderar la correcta aplicación de los principios de contabilidad, de manera que tenemos que guiarnos el principio de que no producen una distorsión en el cuadro general o no son relativamente importantes, tenemos que tomar en cuenta este criterio, porque muchas veces, a veces por el sentido del perfeccionismo, olvidamos otros principios importantes y de manera que distorsionamos la realidad económica presentada por concentrarnos sin tener en cuenta este principio que nos indica que tenemos que guiarnos por el significado. ¿Es significativo o lo que se llama es importante relativamente o no lo es? Porque de acuerdo a las circunstancias
tenemos que tomar en cuenta, entonces, si es importante para el efecto de mostrar las cuentas de activo, pasivo, patrimonio o los resultados correspondientes. El principio de significación, también denominado materialidad, está dirigido complementariamente a dos aspectos principales de la contabilidad: la cuantificación o medición del patrimonio o la exposición de las partidas de los estados financieros. Entonces, este principio es dar importancia a lo que es razonablemente importante, y lo que es trivial y lo que no es importante hay que desecharlo o no tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, a veces perdemos el principio de materialización y nos hace perder la realidad. Los activos, por ejemplo, adquiridos en aplicación de este principio de realización se afectan periódicamente a su costo o al resultado vía la cuenta 68.1, la depreciación de los inmuebles, a partir del mes en que estos bienes sean utilizados en la generación de ingresos. Pero si hubiera comprado yo una calculadora tan pequeña que tiene un valor de 30 soles, ¿debería registrarlo como activo fijo? Dada su larga vida útil que va a tener como mínima, entonces la incidencia en el balance implica justamente que por su baja importancia relativa no se debería cargar como activo, sino por lo tanto contabilizarse como un gasto del periodo. Entonces, esto es lo que nos indica este principio de importancia relativa. Muy bien.